son los amarres? Ay, es que siento que este es un tema que todo mexicano ha visto en postes. Ajá, o sea, creo que todos hemos visto este típico poste que dice amarres y un número random al cual llamar. Ajá, así que tipo de lectura de tarot y resultados inmediatos. Si no se cumple, te regresamos tu dinero. Creo que la verdad los amarres son un tema muy interesante porque la verdad no les voy a mentir, cuando estaba investigando descubrí cosas muy interesantes respecto a esto, ajá, como por el hecho desde que vienen desde antigua Grecia, reina, desde antigua Grecia las mujeres querían saber cómo controlar a su ex, traerlo aquí y sobre todo que no pudieran como hacer nada en contra de él. Entonces, bueno, en este video te voy a explicar qué son los amarres, cómo funcionan, qué cosas tienes que hacer para pues, hacer uno, o sea, cómo es que funcionan a nivel como integral. No es un tutorial, ojo, chicas, yo jamás voy a estar de acuerdo de que alguien, la voluntad de alguien se vea como dañada, pero bueno, nada más es para que tú sepas cómo protegerte, cuáles son las 5 red flags de que a lo mejor te están haciendo un amarre o de que te están haciendo como, pues sí, trabajos de dominio, desespero, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que surgen a partir de esto. Entonces, bueno, tú no te preocupes, bienvenido seas, yo soy Nixaris y te explicaré todo esto. Así que comencemos con este viaje mágico. Por cierto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, ¿ok? Porque por ahí, sobre todo en Instagram, que ahorita estoy como muy activa por ahí y pues bueno, estoy dando el curso de magia del amor. Así que aquí abajito les dejaré el link para que se inscriban y pues aprendan no solamente sobre todo el tema de amarres, sino también cómo atraer a tu llama gemela. Así que, bueno, comencemos. Los amarres no solamente tenían como la influencia de los griegos con las depicciones y catadesmos, sino que actualmente se vuelven como un producto híbrido. ¿Por qué? Porque justamente mezclan los restos de la magia ritual europea, en la que hablamos incluso del trabajo con demonios o entidades, también los fragmentos de rituales africanos, prácticas indígenas adaptadas y rezos cristianos resignificados. ¿Por qué? Porque nunca, no me digas que nunca te ha dicho tu tía que pongas a San Antonio de cabeza. ¿Sabes? O sea, todos sabemos que un amarre actualmente puede incluir velas, fotografías, nombres escritos, nudos, comidas, santos, fluidos, demonios, planetas y hasta audios de WhatsApp. ¿Por qué? Porque no hay una tradición pura, sino que simplemente funcionalidad emocional. Y aquí viene el punto de por qué los llamamos amarres. Ajá. En el mundo antiguo, la magia coercitiva pues existía con esta conciencia ritual de que se estaba llamando a fuerzas peligrosas. En el presente el término amarre se normaliza como si fuera una solución emocional rápida. ¿Por qué? Porque ya no se habla del eros como una fuerza devastadora, sino de que regrese, que me busque, que me piense, que vuelva. Ajá, y el lenguaje se suaviza, pero la lógica no. Entonces por eso decimos que los amarres no son como ¿cómo decirlo? Son como este objetivo moderno de lo que no es el amor, sino de lo que es el control del vínculo. Entonces, por esto es que son cosas que están relacionadas con atar. Y aunque hoy se presenten como amarres dulces, amarres blancos, amarres de luz, el núcleo sigue siendo el mismo, ajá, porque es forzar una respuesta emocional específica. Entonces, la diferencia de bienestar, de manifestación o de justicia romántica. Y otra razón por la que el término amarre se impulsó con tanta fuerza a nivel lingüístico y social es que en el español latinoamericano amarrar también se usa en contextos de posesión afectiva. De yo lo amarro, lo tengo bien amarrado. Y esta palabra, ya que no está solamente cargada de un significado relacional, sino que cuando pasamos al terreno mágico, la brujería popular solo tomó un verbo, pero al final de cuentas entendían las connotaciones que estaban ahí. Y justamente por eso es que nos encontraremos con estas cosas que nadie dice en voz alta, que es que los amarres replican la lógica del eros, ajá, de los amarres griegos que se hacían justamente con fuerzas tónicas, sino que en el marco ritual ni ético, los antiguos sabían que era necesario verlo de esta manera. Porque por eso hoy podemos encontrar que hay como esta obsesión sin vínculo real, ansiedad en ambas partes, relaciones que se sostienen por miedo y fenómenos psíquicos extraños. ¿Por qué? Porque la energía mala la energía en sí no es mala, sino que es por amarrar, que el amarre no es amor, ajá, y el cuerpo y la psique lo saben. Entonces, bueno,
Estas son como algunas cosillas y algunos factores que tuvieron que ver directamente en los surgimientos de lo que hoy conocemos como los amarres. Ahora, ¿cuáles son las evidencias históricas que vemos de los amarres? Ajá. Yo sé que en México está tapizado de que casi en todos los postes hay como estas representaciones de llama a este número, te ofrecemos amarres efectivos y si no encuentras resultados te regresamos tu dinero, ¿no? Pero justamente no solamente han estado en México en las culturas prehispánicas, sino que históricamente tiene lazos directos con el Mediterráneo antiguo. ¿Por qué? Porque en el mundo grecorromano hay abundante evidencia de hechizos eróticos de ligadura, que eran conocidos como los catadesmoi o las deficciones, y tenían fórmulas para atar. Estos catadesmoi eran justamente como unas tablillas, figurillas o escrituras de nombres o invocaciones que se ponían en lugares relacionados al mundo de los espíritus, ya sea, por ejemplo, en los templos de dioses relacionados con la muerte o en su defecto en los cementerios, arroyos o campos de guerra. Ajá. Entonces, básicamente, estas fórmulas eran para atar el deseo, el sueño, el movimiento o la voluntad. Y además de todo esto, Christopher A. Faraón justamente es el que escribe como este tratado sobre las tablillas de las deficciones y todo esto, y justamente nos habla de que hay como estas tipologías internas de la magia amorosa griega. Porque, por ejemplo, había trabajos que existían para encender el eros y trabajos para asegurar la filia. Además de que también estos estudios los hacían con base a los papiros, en los papiros mágicos. Ajá. Que, bueno, si quieres igual te lo voy a dejar como en una carpeta de bibliografía en mi sitio web, donde puedes encontrar como todo lo que estoy mencionándote aquí. Y pues justamente estos, pues eran como estos binding spells que muestran que la ligadura, pues erótica, era un género ritual con lógica propia y no una invención humana. ¿Por qué los amarres son tan populares en México? Bueno, pues ahora, cuando hablamos de Latinoamérica, es importante entender que aquí existe una corriente esotérica muy interesante que es el curanderismo humano, que es básicamente un sistema tradicional de atención al malestar físico, social y espiritual, y no separa lo médico de lo simbólico. Ajá. No es sanar el cuerpo, sino restablecer el equilibrio de la persona desde dentro de su mundo. Es muy similar a lo que, por ejemplo, podemos encontrar en las lecturas sobre Pachita, sobre ¿cómo se llama? Ajá, sobre Pachita, sobre María Sabina, ¿saben? Sobre todas estas curanderas que trascendieron a la historia, porque ellos, incluso hasta muchos médicos que se dedican a la antropología médica, nos hablan que es una medicina cultural, ajá, que diagnostica básicamente categorías propias como el susto, el mal de ojo, el empacho, el aire, la pérdida del alma. Y de hecho, algo muy interesante es que en Coursera, si te metes como a los cursos que tiene disponible, podrás encontrar que existe uno de la Universidad de Nuevo México que justamente habla sobre curanderismo, en el cual, bueno, yo lo tomé. Está muy interesante porque justamente el director, uno de los encargados del área académica de la Universidad de Nuevo México, invita incluso a varias curanderas de, por ejemplo, Oaxaca, Morelos y todos estos, para enseñar las técnicas de cómo curar el empacho, cómo hacer, por ejemplo, las mantadas sagradas. O sea, es muy interesante. Ajá, a nivel académico, el tema del curanderismo, pues justamente es una representación de la cultura. Ajá. Entonces, por esto mismo, el curanderismo se centra en la experiencia humana del sufrimiento, no solamente en el síntoma. También usa palabras, objetos y gestos. Y además de todo esto, Branislaw Malinowski justamente nos explica que estos sistemas no compiten con la ciencia, sino que aparecen donde la ciencia no alcanza, que es por ejemplo en el miedo, en la pérdida del duelo, en la incertidumbre y en la culpa. Incluso por esto Marcel Mauss lo entendía como una técnica social del cuerpo y del espíritu. ¿Por qué? Porque la comunidad reconoce que algo anda mal y además legitima este proceso de sanación. Ahora, ¿por qué se le llama curanderismo humano? ¿Por qué? Porque el curanderismo humano no se trata de enfermedades aisladas, sino que trata de personas completas. Y en este sistema, básicamente una tristeza prolongada puede enfermar al cuerpo, una ruptura amorosa puede provocar un desequilibrio físico, un conflicto social puede manifestarse como dolor y el alma puede asustarse, salirse o debilitarse.
Y creo que si, por ejemplo, lo equiparamos al tema como de la psicología, pues yo creo que esto no está como muy lejano. ¿Por qué? Porque es bien sabido que cuando tú experimentas, por ejemplo, mucho estrés o cuando tú experimentas emociones fuertes, pues se libera el cortisol y el cortisol sí causa daños a nivel metabólico. Entonces, por esto mismo es importante entender que esto no era ignorancia, sino que es una cosmovisión integral donde el ser humano no está fragmentado. Y por esto mismo, Arthur Kleinman, que es se dedica como a este tema de la antropología médica, nos explica que toda cultura tiene modelos explicativos del sufrimiento. Y el curanderismo mexicano es el modelo tradicional. Ahora, ¿cómo funcionaban los amarres en Grecia? Porque si chica, en Grecia también las personas querían amarrar a sus exes. Y justamente no eran como una magia del amor bonito, sino como una magia de la dominación. Ajá. Porque su raíz estaba en los rituales antiguos donde el objetivo no era el romance, sino atar la voluntad de otra persona. Básicamente, en Grecia y Roma existían las deficciones, que son como estas tablillas de plomo con maldiciones. Se grababan nombres, se doblaban o se perforaban pergaminos, se enterraban en tumbas, pozos o templos tónicos, y muchas deficciones estaban relacionadas con... Ajá. ¿Por qué? Porque pedían que alguien no pudiera dormir, que perdiera la razón y que sintiera un deseo obsesivo. Entonces no era como un ámame, era un no tengas paz hasta que vengas a mí. Y por esto es que aquí también surge como esta, ¿cómo decirlo? Como esta historia relacionada, el mito de Eros y de Psique, no como una metáfora del amor romántico, sino como una fuerza violenta e irracional. Ajá. Entonces, bueno, básicamente en el Egipto antiguo también se trabajaba con los nudos mágicos. ¿Por qué? Porque había figuras de cera, nombres escritos y activados con líquido rojo, saliva u otra clase de fluidos. Y además de todo esto, esta magia estaba ligada a Isis. ¿Por qué? Porque Isis ata, reconstruye y controla. Ajá. En la Edad Media existían los amarres que se mezclan con la demonología. ¿Por qué? Porque aquí aparecen grimorios como prácticas prohibidas. También se considera este pecado grave porque eliminan el libre albedrío. Y de hecho, yo creo que por esto es que actualmente muchos amarres se llegan a trabajar con demonios directamente. De hecho, en el libro del Ars Goetia, pues te podrás encontrar con varios demonios que sirven justamente para traer el amor de las personas, los cuales son los siguientes. Por ejemplo, Citri, que es el número 12. Él es un príncipe y pues básicamente lo que hace es el que despierta el deseo y puede hacer que alguien se quite las coberturas, las telas que nos cubren, y además de todo esto, que él tenga como este impulso y esta ruptura de inhibiciones. No crea amor, pero sí exacerba el deseo crudo y pues puede generar obsesión o relaciones desequilibradas. Luego está Sephar, que justamente es el número 16, es un duque y pues hace que las mujeres amen a los hombres en este lenguaje medieval. Básicamente es un dominio emocional, es un sometimiento afectivo y pues no está asociado como a esta parte pues afectivas, a veces más que nada para que tú dependas de esa otra persona. Y pues por esto es que los vínculos no fructifican. Después está Dantalion, que es el arquitecto de los sentimientos. Él es el 71, es el duque, y además conoce, manipula y además cambia los efectos. Entonces, pues sí, ahora sí que lo que él trabaja es más como esta reconciliación o a mejorar vínculos que a dominación. Creo que es el único que hasta ahorita he visto que puede hacer como algo, ¿cómo decirlo? Como más equilibrado, ¿sabes? Porque la premisa de Dantalion es que Dantalion funciona si hay amor presente. Si no, pues X, ¿sabes? Si no, para eso tienes a los otros. Entonces, el que sigue, pues es Salos o Saleos, que es como el número 19, es un duque, provoca el amor entre hombres y mujeres, y pues él está más asociado a la seducción, ¿sabes? No es tan agresivo, sino que es más bien como para darte confianza, para que tú sepas cómo hacer que la gente te ame, o sea, que la gente esté contigo, que la gente se sienta como atraída hacia esa parte de ti. Y bueno, finalmente está Belet, que es el que causa el amor obsesivo. Es el número 13, es un rey, y además hace que las personas se enamoren profundamente. Pero
básicamente en el Ars Goetia pues nos encontramos que Belet es como muy mencionado que haya como rituales de control. ¿Por qué? Porque indica un peligro de la pérdida de la voluntad. Todos estos demonios que te acabo de mencionar son demonios que operan en algo que se llama la magia coercitiva. Y bueno, la magia con entidades. Es justamente esta magia en la que tú puedes conectar con ellos para que causen ciertas, ¿cómo decirlo? Para que causen ciertas decisiones e influencias en las personas. Ajá. Para que su voluntad cambie el rumbo o en su defecto para que incluso tú tengas como cierto cambio de rumbo a lo largo de tu voluntad. A continuación te dejaré evidencia histórica de cómo es que se hacían los hechizos, y qué señales daban, para que, pues, sobre todo, este video tenga como mucha fundamentación, ¿sabes? O sea, porque lo que yo quiero aquí es que tú sepas, a partir como de los estudios antropológicos e históricos que se han hecho, cuáles son las señales que generalmente se asocian cuando tienes un amarre. Otro hechizo muy interesante que está citado en el bloque del Papyri Gricae Magicae, del bloque de la 2044, de la 2444 a la 2621, que en traducciones modernas suele circular como un hechizo de atracción. Es un tono casi de anuncio. ¿Por qué? Porque promete atraer a alguien y que sea en un día, y entre los efectos se presumen cosas como enfermar, debilitar, mandar sueños y producir revelaciones oníricas. O sea, la receta mezcla atracción con daño o alteración del estado mental o físico para forzar el resultado. Y pues este combo es justo lo que hace que los académicos separen los trabajos de filia, que eran para mantener el afecto, de los trabajos de Eros, que era el Eros coercitivo, que era para encender la compulsión. Y pues bueno, si lo miras con ojos fríos, estos hechizos suelen contener 4 cosas en común, que era una identificación precisa de la persona, una orden de atadura para fijar una conducta o un deseo, una tecnología ritual que eran los nudos, las figurillas, los plomos, las voces mágicas, las ofrendas, el depósito en un lugar tónico que por ejemplo podía ser un pozo, templos tónicos por ejemplo asociados a Hades o asociados incluso a Perséfone, o incluso también podíamos dejarlos en los cementerios. Y por eso, cuando hoy alguien habla de amarre, generalmente se trabaja de esa misma manera. O sea, la razón por la que muchos amarres funcionan así están basadas justamente en la tradición griega, que era justamente la que podemos encontrar y que tú puedes encontrar. De hecho, el libro está en Google de el, ¿cómo se llama? Así, el Papyri Gricae Magicae, que bueno, puedes ver ahí. Si no, pues igual en mi sitio web les voy a dejar como una bibliografía en la que pueden encontrar como todo esto. Y bueno, algo muy interesante es que estos trabajos también tenían una división. Pero en la antigua Grecia había trabajos de amarre, pero también había 2 tipos de trabajo de amarre, porque estaban los trabajos de filia y los trabajos de eros. Esto lo puedes encontrar justamente igual en el libro que estoy citando, que es el Papyri Gricae Magicae. Y justamente nos habla de que el trabajo no era todos los trabajos amorosos iguales. Por esto es que en las fuentes literarias, como en los papiros, los propios practicantes distinguían entre la magia de la filia y la magia del eros. ¿Por qué? Porque la diferencia no es solamente poética, es funcional, psicológica y ritual. Ahora, ¿por qué? En la antigua Grecia, la filia era el afecto que une y sostiene, la amistad, el cariño, la armonía entre los esposos, la lealtad cotidiana. Y cuando la magia era trabajada desde la filia, su objetivo no era provocar una pasión súbita, sino mantener, suavizar, reconciliar o restaurar un vínculo existente. Los trabajos de filia aparecían descritos justamente como rituales domésticos, muchas veces discretos, ligados al hogar y a la convivencia. Y aquí no vemos tablillas enterradas en tumbas, ni llamados a potencias tónicas. Vemos amuletos, ungüentos, bebidas rituales y pequeñas fórmulas para preservar el afecto o evitar la ruptura. En términos modernos, eran más cercanos a lo que hoy conocemos como endulzamientos. No estaban pensados para eso, sino para reforzar un lazo que ya existía. Y este tipo de trabajos se relacionaban como con estas formas suaves del amor,
que a veces estaban asociados a la diosa Afrodita, pero en su versión de Afrodite Pandemos, que era como la Afrodita del amor compartido y la social, no del arrebato devastador. Por eso, en estas fuentes de la magia, la filia rara vez hablaba como del insomnio, la fiebre o la locura, porque es el lenguaje de la estabilidad, no de la compulsión. Pero, por el otro lado, nos encontrábamos con la magia del Eros. Cuando hablamos del Eros, sobre todo de la magia del Eros en la antigua Grecia, nos encontraremos de que el Eros no es cariño, sino que justamente como se hablaba de todo el tema de las deficciones y las catadesmoi, justamente era un Eros que estaba encaminado al impulso, al hambre, a la pérdida de control, y la magia del Eros lo sabía. ¿Por qué? Porque en las fuentes antiguas estos trabajos estaban diseñados para encender, rozar y arrastrar. No buscaban equilibrio, sino que buscaban resultado. Entonces los papiros greco-egipcios y muchas de ficciones eróticas mostraban esta lógica sin pudor, porque el operador no pide que la otra persona quiera, sino que arde, que no duerma, que se obsesione, que no encuentre placer con nadie más. El deseo es tratado como una fuerza, una violenta, inducida, y es casi como una enfermedad ritual. Aquí aparece justamente el Eros no como un angelito romántico, sino como el poder que hiere, desordena y somete. Por eso es que estos trabajos solían incluir figurillas atadas, nudos repetidos, nombres grabados en plomo y además de invocaciones de espíritus de muertos o potencias subterráneas. Sobre todo en estos rituales se buscaba como romper la resistencia psíquica de la persona objetivo, o sea, asediarlo con tanta energía que esa persona terminara cediendo a tus deseos. Y por esto es que había como una diferencia clave entre esta magia, que es la magia del Eros, y la magia de la filia. ¿Por qué? Porque los propios antiguos sabían que no era lo mismo. ¿Por qué? Porque la filia era como socialmente más aceptable, sobre todo en los contextos del amor, el matrimonio y la conciliación, mientras que los eros eran ambiguos o directamente peligrosos. ¿Por qué? Porque implicaba la coerción y el desequilibrio. Sin romanticismo, la filia trabajaba como con el vínculo y el eros trabajaba con la voluntad. Y por eso es que cuando algo sale mal, aparecían como estos síntomas de obsesión, miedo, fenómenos extraños o deterioro emocional. Y pues la fuente casi siempre apuntaban a los trabajos del Eros, no a los de la filia. Y creo que la que resume todo esto es que en la magia antigua, la filia buscaba que el amor permaneciera, mientras que el Eros buscaba que el deseo obedeciera. O sea, el amor permaneciera y el Eros que el deseo permaneciera. Entonces, justamente es por esto que los trabajos de amarre actual tienen como todas estas influencias culturales y por eso es que funcionan de esa manera. ¿Cómo protegerte de un amarre? Ok, creo que ya después de haber visto todo el contexto histórico, los elementos que lo conforman y todas esas cosas que pues obviamente abordamos anteriormente, llegó el momento más importante, que es cómo protegerte de un amarre, ¿ok? Sé que estos tips a lo mejor te van a parecer como algo muy sencillo, pero de verdad que menos a veces es más. Primero, si tienes la sospecha de que una persona te está haciendo un amarre, porque acordémonos de que para hacer un amarre hay 4 elementos necesarios. El primero, pues siempre va a ser como un objeto que te identifique, ya sea una foto, una pertenencia, algo. Que esta persona tenga algo tuyo. Después, que sientas que algo te obliga a actuar de maneras en las que antes no actuabas, ¿no? Como por ejemplo que tú eres una persona muy proactiva, pero de repente te sientes como, ¿cómo decirlo? Como muy sensible o como alguien pasivo, como que no te dan ganas de hacer cosas. Primero que nada, por favor, revisa que todo esté bien a nivel psiquiátrico, y no lo digo en plan de que tengas como alguna enfermedad, no, pero muchas veces sí puede una depresión emocional evolucionar a una depresión química, y ahí sí necesitas como ciertos componentes, ¿ok? Una vez que todo esto está descartado, si sientes aún así, ya con tratamiento, ya te fuiste a hacer estudios médicos, porque muchas veces también este tipo de sensaciones, como por ejemplo el sentirte débil o el sentirte cansado, se asocia directamente con enfermedades que a simple vista no podemos como identificar, solamente hasta que hacemos ciertos estudios, como por ejemplo el hipotiroidismo, por ejemplo la anemia, ¿sabes? O sea, también por favor, chécate en eso. Si ya te hiciste y todo está perfecto y aún así sientes que las cosas están mal, creo que aquí lo importante es que tú empieces
a hacer meditaciones con fuego. Ajá. Las meditaciones con fuego son justamente como estas meditaciones en las que tú trabajas a partir de tu respiración y activas tu energía vital. ¿Cómo se hacen? Principalmente trabajando las meditaciones de los 3 primeros chakras, que es el chakra raíz, el chakra sacro y el chakra solar. Ajá. Estas meditaciones tienes que hacerlas por 21 días para purificar tu energía y que ninguna influencia externa te esté atacando. Ajá, porque por ejemplo ya sabemos que muchos amarres trabajan con muertos, ajá, o trabajan en este caso ya sea con entidades parasitarias o con demonios. Y no hay mejor protección que el que tú actives tu energía propia a través de las meditaciones. En YouTube hay muchas meditaciones para trabajar estos 3 puntos energéticos. Recuerda, chakra raíz, chakra sacro y chakra solar. ¿Ah? Puntos base. Después, si necesitas como hacerte una limpieza, lo que yo te recomendaría sería más que nada que te hagas también un baño con sal. O sea, literal, pones a hervir agua con sal, esperas a que se fría, por favor, espera a que se fría, te bañas normal como te acostumbras y ¡pum! Te la echas a partir de esta zona de la coronilla hacia abajo. Ajá. Después, ¿qué otra cosa puedes hacer? Creo que algo importante es que si tienes identificada a la persona que a lo mejor te está haciendo ese amarre, es muy importante que hagas un corte de lazos. En TikTok, YouTube, Instagram, creo que hay muchos hechizos de cómo hacerlos. Ajá. Creo que hay unos métodos mejores que otros, pero mi recomendación siempre va a ser que sí sigas como esta parte tradicional de un lazo que une ambas figurillas y después de esto la dejas que arda. Ajá. Entonces, ya después tú simplemente dejas que esto se consuma y cuando ya terminas, pues tiras la cera o la entierras. Ajá. De hecho, mi recomendación sería que hicieras no solamente uno, sino que hicieras como unos, pues yo diría como unos 7, ¿sabes? Por cada chakra, porque cuando tú mantienes una conexión íntima con otras personas, los chakras se entrelazan. Ajá. Entonces, para desligarte, pues sí, es como es algo pesado, porque si al final de cuentas, pues la energía queda entrelazada. Entonces, si tú haces un trabajo de corte de lazos por cada chakra, creo que esto te va a ayudar muchísimo. Ajá. Segunda, ¿qué otro tip te puedo dar? Ah, sí. También algo muy importante es que, por favor, cortes, cortes contacto con la persona en cuestión. Ajá, aunque sientas que tu alma está ahí, que no puedes existir ni respirar sin esa persona, córtalo, por favor. Es la clave, ajá, es el 80% del éxito. Y también creo que ir a terapia no está de más cuando se tratan de estas cosas. ¿Por qué? Porque justamente nos ayuda a sanar y cerrar como todos estos ciclos que al final de cuentas nos mantienen atados a personas tóxicas. Así que bueno, una vez hecho esto, también otra recomendación que te voy a dar es que pongas cristales. Sobre todo pongas estas bolitas de obsidiana o estos globitos de obsidiana. Ajá, que los pongas en las 4 esquinas de tu habitación para que absorban cualquier energía negativa. Ajá. Entonces tú pones, sobre todo respetando como las 4 esquinas o los 4 puntos cardinales, ¿no? Uno al norte, uno al este, uno al oeste. Ajá. Estas cositas te van a ayudar a depurar cañón cualquier energía negativa que esté. Y si aún así lo sientes, pon todavía vasos con agua en las 4 patas de tu cama. Ajá, para que de esa manera se absorba como toda esta energía y se vaya. ¿Qué haces con el agua? La dejas una noche, la cambias en la mañana, la tiras al retrete o la tiras al lavabo, tiene que ser un punto de agua corriente y después pues simplemente vuelves a poner los vasos en la noche hasta que sientas que esa energía se está yendo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta que muchas veces los amarres actúan a partir de la energía onírica, o sea, a partir de esta energía que está relacionada directamente con nuestros sueños y atacan nuestro cuerpo astral, que es el cuerpo que está relacionado con estos ámbitos, que es el cuerpo de las emociones, de los sueños, de todo lo inconsciente. Así que, por favor, haz estas medidas de seguridad, corta contacto, inicia terapia, por favor, revísate a nivel médico, porque pues muchas veces puede que haya algo escondido también ahí. Y por favor, no olvides hacer como estos tips de protección para los amarres. Así que bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo viaje mágico.